Andrés Beltrán Ortega. Bienvenidos a nuestro video sobre profundización en conceptos fundamentales de electrostática. En este video exploraremos conceptos clave que te ayudarán a comprender mejor el fascinante mundo de la electrostática. En nuestro informe destacamos la interesante analogía entre el campo eléctrico y los fluidos. Exploramos cómo conceptos como el campo eléctrico, las líneas de campo y las ecuaciones de Maxwell tienen paralelismo con los fluidos, lo que nos permite comprender mejor ambos fenómenos. Por esto es que profundizaremos en un concepto de campo vectorial. Un campo vectorial asigna un vector a cada punto en el espacio, describiendo la magnitud y dirección de la cantidad física de una cantidad física. En el contexto de la electrostática, el campo eléctrico es un ejemplo prominente de un campo vectorial. Se expresa mediante ecuaciones que describen cómo la fuerza eléctrica cambia en diferentes puntos del espacio. Relación con el campo eléctrico. El campo eléctrico se visualiza mediante líneas de campo que muestran la dirección y la magnitud de la fuerza eléctrica en cada punto. Estas líneas de campo nos permiten comprender mejor cómo se distribuye el campo eléctrico alrededor de las cargas eléctricas. Ejemplos y aplicaciones. En nuestro informe analizaremos varios ejemplos, como las líneas de campo de una carga puntual positiva a un dipolo eléctrico. Estos ejemplos nos ayudan a visualizar cómo se comportan el campo eléctrico en diferentes situaciones y cómo afecta las cargas eléctricas en su contorno, ¿sí? Entonces, a continuación, los voy a dejar entonces con mi compañero, el cual pues nos va a informar más acerca de los conceptos fundamentales de electrostática. Entonces, los dejo con Julián Beltrán. Listo. Vamos entonces a analizar la analogía que hay entre el campo eléctrico y los fluidos. Entonces tenemos la carga eléctrica y la densidad en el flujo. En el campo eléctrico, las cargas eléctricas generan un campo que afecta a otras cargas cercanas. De manera similar, en los fluidos, la densidad del flujo, como el flujo del agua, también afecta a su entorno. En este concepto también podemos tener la ley de Gauss y la ecuación de continuidad. La ley de Gauss en electrostática establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta dentro de esta superficie. En los fluidos, la ecuación de continuidad relaciona la velocidad del flujo con el área de la sección transversal y la densidad del fluido. Potencial eléctrico y energía cinética. El potencial eléctrico se relaciona con la energía potencial eléctrica. En los fluidos, la energía cinética del flujo está relacionada con la velocidad del fluido y su densidad. Tenemos también la viscosidad. La ley de Coulomb describe la fuerza entre dos cargas eléctricas. Aquí también ya pasamos a la diferencia que hay entre divergencia y el rotor. Entonces decimos que la divergencia de un campo vectorial es un punto dado en el espacio que indica cómo ese campo se difunde o dispersa desde ese punto. Matemáticamente, la divergencia se calcula como la suma de las derivadas parciales de los componentes del campo en dirección de cada eje. El significado físico sería que si la divergencia es positiva en un punto, significa que el campo está saliendo o expandiéndose desde ese punto. Por otro lado, si la divergencia es negativa, indica que el campo está entrando o contrayéndose hacia ese punto. Si la divergencia es cero, significa que el campo no cambia en ese punto. Un ejemplo de divergencia es imaginarnos un campo de velocidad del aire en una región. Si la divergencia es un punto, en ese punto es positivo, eso indica que el aire está saliendo o expandiéndose desde ese punto, como sucede en una región donde se forma una corriente ascendente. Por otro lado, si la divergencia es negativa, indica que el aire está entrando o contrayéndose hacia ese punto, como sucede en un área donde se toma un vórtice o una depresión atmosférica. Ahora pasamos al rotacional. El rotacional de un campo vectorial mide la tendencia de ese campo a girar alrededor de ese punto en el espacio.
Matemáticamente, el rotacional se calcula como el vector resultante de un producto cruz entre el operador diferencial del gradiente y el campo vectorial. Su significado físico es que un rotacional no nulo es un punto que indica la presencia de rotación o circulación alrededor de ese punto en el campo vectorial. Es decir, el campo está girando o circulando alrededor de ese punto en una dirección específica. Un ejemplo de rotacional es considerar un campo de velocidad del agua en un río. Si el rotacional en un punto específico no es nulo, eso indica que el agua está girando o circulando alrededor de ese punto. Por ejemplo, en un remolino o una corriente turbulenta, el rotacional sería significativo, ya que hay una rotación o circulación del agua alrededor de esos puntos. Bueno, en conclusión, entonces, en un resumen, hemos explorado conceptos fundamentales de electrostática y su relación con los campos vectoriales y la ley de Coulomb. Esperamos entonces que este video haya ayudado a comprender mejor estos conceptos y su aplicación en diversos contextos. Hasta una próxima.